se llama un discípulo efectivo. Y un discípulo efectivo, ¿verdad? Es alguien que sigue y aprende a un maestro o líder y que aplica los principios de las enseñanzas en la vida diaria. Y esto, ¿verdad? Esto se enfoca en alguien, ¿verdad? En alguien que sigue y se rige, ¿verdad? Por alguien que está al frente de él, alguien que es obediente, ¿verdad? Alguien que es, ¿verdad? De apoyo para alguien, ¿verdad? Que va dentro, ¿verdad? Así como aquí, ¿verdad? Que estamos en una iglesia donde vamos con nuestros líderes, vamos trabajando, ¿verdad? Y yo quiero, ¿verdad? Compartir este versículo que está en Juan 8:31 al 32. Y esta palabra, ¿verdad? A mí me marcaba porque aquí nos habla, ¿verdad? El Señor y nos dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire cómo aquí, ¿verdad? Nos está diciendo, ¿verdad? Que si nosotros creemos, ¿verdad? En lo que leemos y estamos, ¿verdad? Compartiendo con alguien más también, ¿verdad? Dice que seréis verdaderamente discípulos, porque la palabra, ¿verdad? La palabra es viva y es algo que nos alimenta, aún nos guía. Es algo, ¿verdad? Que el Señor nos ha dejado para que podamos eh, guiarnos, ¿verdad? Y no tropezar. Aún el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y esto quiere decir de que nosotros, ¿verdad? Entrando a una iglesia, ¿verdad? Estamos primeramente, ¿verdad? Uno acepta a Cristo, pero también empieza, ¿verdad? Este, lo que es, ¿verdad? La palabra de Dios en nuestras vidas, a fluir, ¿verdad? Dentro de nosotros. Pero aquí, ¿verdad? La palabra nos dice: si nosotros conociéramos la verdad, nos hará libre. ¿Por qué? Porque antes andábamos, ¿verdad? En delitos y pecados, pero tal vez porque éramos ignorantes a la palabra de Dios. Pero aquí viene, ¿verdad? La palabra diciendo de que si somos, ¿verdad? Los discípulos efectivos, nosotros conoceremos la verdad y nos hará libre. Y no solo conoceremos, sino que impartiremos, ¿verdad? La verdad a otros. Y aquí, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que hay muchas personas, ¿verdad? Que llegan a las iglesias, pero solo quieren ser simplemente congregantes. Pero la palabra nos dice que si nosotros conociéramos la verdad nos hará libre. Y allí, ¿verdad? Nos habla también de un servicio hacia Dios. Entonces aquí, ¿verdad? Pero como les decía, hay quienes que solo llegan y quieren ser simplemente congregantes. Entonces, pero aquí la palabra nos dice, ¿verdad? Que si nosotros somos verdaderos discípulos y verdad y efectivos, dice, nosotros, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar a sentir lo que es, ¿verdad? El querer servir también, ¿verdad? Se va a despertar un hambre, ¿verdad? Una pasión, una entrega, ¿verdad? El verdadero, un agradecimiento, porque el Señor, ¿verdad? Nos ha sacado de algo feo, ¿verdad? Y ahí es donde empieza uno a sentir ese agradecimiento, a querer servir, pero hay quienes, ¿verdad? Hay quienes de que dicen, pues están allí solo llenándose eh, y no compartiendo, ¿verdad? Eso no es un discípulo, ese es alguien que solo quiere congregarse. Pero aquí, ¿verdad? Hay algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo alguien viene y aún el Señor, ¿verdad? Nos hace un llamado, ¿verdad? A servir, pero hay quienes que dicen, no puedo, cuando el Señor en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice que Él nos guía, Él nos da la fuerza, aún la sabiduría, si nosotros la pedimos, ¿verdad? La pedimos a la hora de que vamos a orar, ¿verdad? Porque esa es la vida de un cristiano, regirse, ¿verdad? Por oración y guiarse por la palabra.
aún como decía al principio, ¿verdad? Tenemos a alguien, ¿verdad? Al frente, como los líderes, los pastores, ¿verdad? Y ellos, nos comparten, ¿verdad? Nos comparten la palabra, nos están dando sabiduría, y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Pero hay quienes, ¿verdad? Que se quedan con eso en su mente, de que no puedo, algo que, ¿verdad? Viene a estancar lo que es un discípulo efectivo, ¿verdad? En una iglesia, o algo que dicen que no estoy preparado, cuando el Señor prepara, ¿verdad? Cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón que quiere tener un cambio, aún dentro, ¿verdad? Del hogar. Hay mucha verdad, hay mucha palabra dentro de lo que es la palabra de Dios, donde allí, ¿verdad? Nos enseña muchas cosas, pero muchas personas se estancan, ¿verdad? A decir yo no puedo. Vea, cuando ya aún tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Aquí en la iglesia tenemos mucho tiempo, y estamos llenos de la palabra de Dios, pero viene a entorpecer, ¿verdad? Muchas cosas, tal vez la desconexión, ¿verdad? De la oración, pero la iglesia, ¿verdad? De nosotros, la iglesia Casa de Dios, ¿verdad? No es una iglesia común. Yo lo escribía, ¿verdad? Porque esto me marcaba, no somos, si no llegamos a una iglesia común, o sea, nosotros tampoco no somos discípulos comunes, ¿verdad? Tenemos que ser esos discípulos efectivos que el Señor está buscando, ¿verdad? Y a través de ser guiados, ¿verdad? Por la palabra, de ser guiados por alguien más que va al frente, ¿verdad? Nosotros llegamos hasta ese punto, hasta llegar, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y un discípulo efectivo, yo escribía, ¿verdad? Cuatro puntos, ¿verdad? 5 puntos. Y yo les voy a compartir lo que son estos 5 puntos. Y un discípulo efectivo, ¿verdad? Es alguien comprometido, ¿verdad? Alguien que se compromete, ¿verdad? A lo que Dios le ha mandado. Entra, entra a un compromiso con el Señor, ¿verdad? Está comprometido con el aprendizaje y crecimiento, ¿verdad? No, el que es un discípulo efectivo viene y tiende a sentir un hambre por saber más, por indagar más, por meterse más a la presencia de Dios, por estar bien conectado, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? En que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él no vino a perder el tiempo, Él cumplió el propósito aquí en la tierra por el cual Dios, ¿verdad? Lo había mandado. Dios lo había mandado con un propósito, y Él no se estancó en ninguna manera, sino que Él siguió. Aún hubo muchas trampas, ¿verdad? Que el enemigo quiso poner, pero aún, ¿verdad? Él fue comprometido hasta cumplir el plan y el propósito, ¿verdad? Por el cual Dios lo había enviado aquí a la tierra. Y es un ejemplo bien profundo, ¿verdad? Que si nosotros meditamos como Jesús, ¿verdad? Era comprometido con lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Allí podemos nosotros llenarnos, ¿verdad? Y poder seguir creciendo, ¿verdad? En ese compromiso, porque si Jesús pudo, como nosotros no podemos, no vamos a poder, ¿verdad? Otro punto de ser un discípulo efectivo es seguir, ¿verdad? Siempre las enseñanzas del maestro. Dice, Jesús mostró obediencia hasta la muerte. Jesús mostró, ¿verdad? Lo que el Señor, ¿verdad? Le había mandado, aún en la carne, ¿verdad? Él sintió lo que iba a pasar, pero aún Él le decía, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, ¿verdad? Llegó a un punto donde Él sintió, ¿verdad? Esa presión, ¿verdad? Todo lo que iba a suceder, pero aún la obediencia lo llevó hasta cumplir, ¿verdad? Lo que el Señor, ¿verdad? Lo había mandado a hacer. Y esto de las enseñanzas, ¿verdad? Uno como discípulo, ¿verdad? Tiene que entrar a meditar, ¿verdad? A meditar lo que es, ¿verdad? Desde que comenzó su ministerio,
Y aquí nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Ser esos discípulos que el Señor está buscando, ¿verdad? Porque el Señor fue, como les dije, ¿verdad? Un ejemplo a seguir. Y pues el número 3, ¿verdad? También nos habla de que de ser un discípulo, ¿verdad? Efectivo es ser alguien humilde, alguien, ¿verdad? Que está dispuesto a aprender y a recibir corrección, ¿verdad? Porque hay muchas personas, ¿verdad? Que aún sirven y en alguna ocasión viene, ¿verdad? Y se le da la corrección, viene y hay corrección, ¿verdad? Pero no reciben. ¿Por qué? Porque no saben recibir disciplina, aún aprender, ser alguien, ¿verdad? Con un espíritu enseñable. Y Proverbios 3:11 al 12 nos habla, ¿verdad? Sobre eso, sobre aprender, ¿verdad? En la corrección. Dice, no menospreciéis, hijo mío, la disciplina del Señor, ni, ni desanimes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire cómo aquí, ¿verdad? Nos está enseñando, ¿verdad? Que la disciplina, ¿verdad? Si nosotros somos disciplinados es porque el Señor está interesado, ¿verdad? Que sigamos aprendiendo, que sigamos dando, ¿verdad? Que sigamos avanzando, que sigamos, ¿verdad? Aprendiendo y aún siendo de ejemplo, ¿verdad? Porque alguien que no le gusta, ¿verdad? La disciplina, la corrección, es alguien que se queda estancado, es alguien que no crece, es alguien, ¿verdad? Que está por estar, porque si nosotros, ¿verdad? Venimos a ser, ¿verdad? Reprendidos o disciplinados, aquí dice bien claro, Él nos recibe como hijos, ¿verdad? Si nosotros no damos ese paso, ¿verdad? A recibir lo que es la disciplina, nosotros no vamos a tener crecimiento, nosotros no vamos a tener, ¿verdad? No vamos a aprender, porque si venimos y nos equivocamos, pero hay alguien como aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Están los líderes, se nos da, ¿verdad? La corrección. De eso viene algo, ¿verdad? Viene uno a aprender de eso y uno allí es donde empieza uno a crecer en conocimiento aún, ¿verdad? Dentro de la palabra, ¿verdad? Está eso que nosotros no tenemos que menospreciar, ¿verdad? Lo que viene siendo la disciplina. Aún, ¿verdad? En el 4 también nos viene hablando, ¿verdad? De perseverar también, ¿verdad? Un discípulo efectivo. Y este punto, ¿verdad? Aquí muchos pueden retroceder en de perseverar, ¿verdad? Perseverar, ¿por qué? Porque aún en la disciplina muchos pueden pasar, ¿verdad? Muchos pueden pasar lo que es la disciplina, pero cuando viene un proceso, digamos, un proceso, aquí es donde muchos vienen a tambalear. ¿Por qué? Porque no están, ¿verdad? No están dentro, no se sumergen dentro de la palabra de Dios, porque aún en la palabra de Dios nos viene hablando, ¿verdad? Sobre el poder permanecer. El Señor dice que nos da la fuerza cada día, ¿verdad? Él nos viene dando la fortaleza si nosotros, ¿verdad? Lo buscamos en oración, en la palabra. Yo toco, ¿verdad? Lo que es el aprender de cómo Jesús, ¿verdad? Él perseveró y aún en el ser perseverante, no cualquiera, ¿verdad? Solo aquel que está pegado a la presencia de Dios, solo aquel que está, ¿verdad? Sujeto a alguien, ¿verdad? Que va al frente. ¿Por qué? Porque vienen los consejos, mira, haz así de esta manera, pero hay muchos de que se quieren guiar por su propio entendimiento, por su propia inteligencia, ¿verdad? Le voy a hacer de esta manera y ahí es donde viene, ¿verdad? A caer
a caer el discípulo, ¿verdad? Se está formando un discípulo, pero cuando el discípulo no entra, ¿verdad? A ser perseverante, aún, ¿verdad? No recibiendo la disciplina, no teniendo la humildad, esto viene a atender a alguien que cae, ¿verdad? Porque el enemigo entra y comienza a tirar esos dardos, ¿verdad? Y si uno no se adentra a la palabra, donde dice que la palabra es la que nos guía, ¿verdad? Aún yo leía, ¿verdad? Algo en Proverbios, que es lo de el principio de la sabiduría, ¿verdad? Es el temor a Jehová y todo eso, ¿verdad? Nos viene fortaleciendo, pero alguien que no es un discípulo, ¿verdad? Alguien que es solamente congregante, esta persona tiende a caer, a no ser perseverante, aún a ser arrogante cuando alguien, ¿verdad? Cuando el maestro, el que va adelante, el líder, aún rechazan la palabra cuando el pastor está hablando, ¿verdad? Desde el altar. Esto viene a sacarlo de la visión, ¿verdad? Sacarlo de dentro de la casa del Señor. Pero aquí al ser perseverante, ¿verdad? Es aprender, ¿verdad? Aprendizaje y la aplicación a pesar de los obstáculos. O sea que uno tiene que persistir, ¿verdad? Persistir en seguir aprendiendo lo que es, ¿verdad? La palabra de Dios, aplicando el consejo que el líder, ¿verdad? O, o el pastor viene dándonos a nosotros como discípulos, ¿verdad? Porque no todos lo sabemos, por eso es que el Señor, ¿verdad? Ha dejado un pastor, ha dejado el líder frente, ¿verdad? Del discípulo para que cuando venga el proceso, ¿verdad? Venga un obstáculo, porque el enemigo no descansa, ¿verdad? Quiere hacernos caer siempre con dardos, con problemas, pero ahí es donde entra, ¿verdad? La palabra de Dios, ahí es donde entra lo que es ese tiempo, ¿verdad? De estar, ¿verdad? Estar en aprendizaje, creciendo en conocimiento, ¿verdad? Los principios, los proverbios, que ahí nos habla mucho de la sabiduría y ser sabios, que nos quiere decir que nosotros aprendemos más aplicando, ¿verdad? También aplicando lo que es la sabiduría, que es la palabra de Dios. Y aquí nos dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que la vida del cristiano, ¿verdad? La vida de un discípulo no va a ser, ¿verdad? Como dicen, color de rosa, pero el Señor está ahí para, ¿verdad? Fortalecernos cada día, fortalecernos, ¿verdad? Cuando viene el ataque, cuando viene el proceso, ¿verdad? En nuestras vidas, pues aplicar siempre, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, eh, orar, ¿verdad? Para que el temor no sea parte de nosotros. Y como punto número 5, ¿verdad? Tenemos aquí el, el ser de testimonio, ¿verdad? Porque como cristianos nosotros somos testimonios para las personas que van entrando, ¿verdad? Para las personas que, que nosotros mismos vamos y evangelizamos, ¿verdad? Y con nuestros testimonios ellos vienen y lo primero que observan, como nosotros vea, nosotros alabamos, nosotros exaltamos a Dios. Y dice que tenemos que ser de ejemplo en fe. Y esto en fe quiere decir cuando nosotros, ¿verdad? Vamos y damos testimonio de, de alguna sanidad, de algo, ¿verdad? Que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? En esa fe inquebrantable, ¿verdad? Que jamás el Señor nos va a fallar. Y aquí, ¿verdad? También en amor, dice, ser, ¿verdad? Esas personas, ¿verdad? De amar al prójimo, de darle una palabra, ¿verdad? A aquel que lo necesita, pero muchas veces, ¿verdad? Por la pena o qué sé yo, ¿verdad? No hacemos lo que el Señor nos ha venido implantando a través de la palabra, que es el amor, la fe, ¿verdad? Aún el servicio, como les decía al principio, ser gente, ¿verdad? Servicial, alguien, ¿verdad? Que demuestre, ¿verdad? El agradecimiento a través
del servicio. Y todo esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser ejemplo, porque así es donde se despierta algo en las personas, ¿verdad? En las almas que llegan, ¿verdad? No se nos quedan viendo, o como vean, nosotros somos serviciales. Hay quienes, ¿verdad?, que no se quedan por la palabra, sino como, ¿verdad?, la gente, los diáconos o las maestras son como los niños, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, de ejemplo para ellos en servicio, en crecimiento espiritual, ¿verdad? Tener esa madurez, ¿verdad? De todo lo que al principio les decía, un discípulo efectivo, ¿verdad? Es alguien, ¿verdad? Que la madurez, ¿verdad? Es algo que se nota, ¿verdad? No como a algunos, ¿verdad? Que pues fácilmente con cualquier cosa, ¿verdad? Salen de la cobertura de Dios. Pero aquí, ¿verdad? Yo les comparto esto, ¿verdad? De estos 5 puntos que pues en la vida de un discípulo, ¿verdad? Efectivo viene, ¿verdad? Y viene a caracterizar, ¿verdad? Si no tenemos estos 5 puntos, ¿verdad? Que para demostrar que somos, ¿verdad? Esos discípulos, aún se les compartía, ¿verdad? En lo que son los versículos, ¿verdad? Que si alguien, ¿verdad? No quiere dejar, ¿verdad? Las cosas que aún, ¿verdad? Dejó en el tiempo pasado, eh, no es un verdadero discípulo, o aquel que no quiere pasar, ¿verdad? Disciplina, tampoco es discípulo. Alguien, ¿verdad? Arrogante, no es un discípulo. Es alguien, ¿verdad? Que necesita, ¿verdad? Necesita entrar en en dejar, ¿verdad? Todo lo que, ¿verdad?, le aparta de Dios para poder ser un discípulo efectivo. Y yo les comparto, ¿verdad?, unos versículos también, ¿verdad? Y dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y esto, ¿verdad?, viene a ser lo que es el testimonio, ¿verdad? Porque nosotros cuando recibimos lo que es el bautismo, ¿verdad? Vienen otras personas, pues, y hacen lo mismo, ¿verdad? Quieren bautizarse, conocer, ¿verdad?, más el Espíritu Santo. Y en Lucas también nos habla, ¿verdad? En Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, el que les compartía, ¿verdad? Y esto eh, pocas personas, ¿verdad?, lo pueden hacer, solamente aquel que de verdad ama al Señor, ¿verdad? Estos versículos a mí me marcaban. Y Juan 8:31 al 32 también, ¿verdad?, viene hablándonos, también dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente los discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y Mateo 4:19 le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí, ¿verdad?, uno es de ejemplo, ¿verdad?, para las personas que vienen. Y pues nosotros tenemos que enseñarle, ¿verdad?, a cada uno, ser esa gente, ¿verdad?, de ejemplo, de amor, ¿verdad?, de fe, porque si no compartimos la fe con alguien, ¿verdad?, ¿cómo vamos a hacer eso verdaderamente discípulos? Como dice el primer versículo que les compartía, ¿verdad? Y estos 5 puntos a mí me marcaban, ¿verdad? Y créanme que cuando uno pone en práctica esta palabra, ¿verdad? Estos 5 puntos: ser comprometido, en ser obediente, ¿verdad? En ser humilde, en ser perseverante, ¿verdad? En ser de testimonio. Esto viene a marcar, ¿verdad?, cada vida, cada corazón, porque el ser de testimonio, ¿verdad?, implica eh, enseñarle a alguien más, enseñarle lo que Jesús, ¿verdad?, nos viene enseñando cada día. Pero esto se los dejo, ¿verdad? Y espero
esta enseñanza los haya marcado así como marcó mi vida también, ¿verdad? Bendiciones a todos.